Segunda crónica de economía del día y última de la semana, de nuevo con nuestro compañero Juan Pablo Lucumí. Bienvenido. Acá estamos para cerrar la semana como es. Pues hay que cerrarla a lo grande y vamos a empezar encerrando con Rusia, porque parece que las sanciones de Occidente no han afectado tanto a su economía. Así es, Rodrigo, al menos no al nivel que Estados Unidos y la Unión Europea esperaban. No generó el efecto que ellos buscaban desde el inicio. ¿Por qué? Pues las exportaciones de petróleo ruso alcanzan en marzo su nivel más alto en 3 años, según informó este viernes la Agencia Internacional de Energía. En los números, los envíos totales de Rusia aumentaron 600.000 barriles de petróleo por día hasta llegar a un total de 8,1 millones de barriles de petróleo por día en marzo, el nivel más alto desde abril de 2020, como lo estamos viendo en el gráfico. Y también hay otras precisiones: los ingresos están 43% por debajo si se compara con el año anterior, y los envíos a la Unión Europea se duplicaron entre febrero y marzo a 300.000 barriles de petróleo diarios por día. Pese a esto, pues los ingresos también en el ámbito cayeron considerablemente, pues aunque tuvieron una pequeña recuperación, como decíamos, todavía está pues en el 43%. Bueno, interesante. Y además es interesante también que las previsiones para los próximos años parecen ser buenas para Rusia. Así es, y lo adelantábamos acá hace unos días, porque pues el FMI para este año augura que Rusia crezca pese a las sanciones de Occidente, y hoy el Ministerio de Economía de Rusia hizo lo propio y revisó al alza su pronóstico del Producto Interno Bruto para 2023 con un crecimiento del 1,2% desde la contracción del 0,8%. Juan Pablo, interesante. Vamos ahora a hablar de China, porque ha habido una visita oficial de Annalena Baerbock, la ministra de Exteriores de Alemania, a Beijing. Aunque hablaron de temas económicos muy poco en el encuentro, pues se centró en la guerra en Ucrania, porque pues en las últimas semanas ha aumentado la presión internacional para empujar a China a intervenir con Rusia y a llevarla a la mesa de negociaciones. Hace una semana el presidente francés Emmanuel Macron y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidieron a Beijing que desempeñe un papel para la paz en Ucrania. Escuchemos. China y Alemania quieren cooperar y no confrontarse, ya sea una confrontación directa o una confrontación grupal. No se debe permitir ninguna. La cooperación económica y comercial es la base de las relaciones entre los dos países, el beneficio mutuo y la victoria. La dependencia chino-alemana en la cadena industrial es el resultado inevitable de la globalización económica y la elección óptima de acuerdo con las reglas del mercado. Seguimos ahora, Juan Pablo, con los indicadores de las principales bolsas. Pues hasta el momento en el que abrió Wall Street, abrió con pérdidas, ya que algunos de los bancos más grandes del país registraron sólidas ganancias en el primer trimestre, pero temerosos porque las ventas minoristas de Estados Unidos cayeron más de lo esperado en marzo, debido a que los consumidores redujeron las compras de vehículos motorizados y otros artículos costosos, lo que muestra que la economía está perdiendo fuerza al final del primer trimestre. En Asia, las bolsas reportaron ganancias todavía motivadas por el dato de inflación de Estados Unidos, que fue mejor de lo esperado, y optimistas por las negociaciones comerciales que está haciendo Beijing pues en estos días con Brasil, con Alemania, como lo decíamos. Las bolsas europeas siguen operando con ganancias con los datos positivos de Alemania de inflación que salieron ayer, y con los de España y Francia, que veremos en segundos. Pues entonces, datos positivos para Alemania y España. Repíteme esos datos que me gustaría oírlos. Vamos a verlos. Uno de esos datos le interesa a usted mucho, ya lo decíamos, es el dato de España. La inflación en marzo, o la variación de precios al consumidor cayó hasta el 3,3% anual, desde el 6% que alcanzó en este mes. Es el segundo mes consecutivo de una desaceleración y es el dato más bajo desde agosto de 2021. Este dato positivo para la economía española estuvo motivado por la caída de precios en la vivienda, electricidad, gas y transporte, aunque hubo un incremento en los precios de las principales bebidas alcohólicas, el tabaco y para el sector de la recreación y deporte, que ya lo decíamos, cuando usted regrese a España, pues hay que revisar en qué va a invertir en recreación y deporte. Yo solo en deporte, nada de alcohol, nada de tabaco. Bien. Vamos con los datos de la vecina Francia. Bueno, los franceses también sentirán un pequeño alivio en sus bolsillos, porque en marzo la inflación interanual cayó hasta el 5,7% desde el 6,3% de febrero, llegando a un mínimo de 6 meses, pero este dato es una décima mayor de lo que esperaban las autoridades financieras del país.
Bueno, cerramos con la cifra del día. Y las cifras son 1.000 millones de dólares. Ese es el monto que Emiratos Árabes Unidos confirmó que entregará a Pakistán como apoyo financiero, según confirmó el ministro de Finanzas del país beneficiado. Con esto, Pakistán se acerca más a la aprobación del FMI de liberar el dinero que ha estado represado durante meses, porque el país del sur de Asia pues necesita esta aprobación. China, Arabia Saudita y ahora Emiratos Árabes Unidos han entregado dinero a Pakistán. Pues Juan Pablo, muchas gracias por este repaso económico. Le deseo buen fin de semana. Y nos vemos el lunes con mucho más. Con mucho más.